e ingresos a los desempleados y a los jóvenes que están saliendo de las universidades. Vienen tiempos difíciles, más si recordamos que este año prácticamente no vamos a crecer. Una buena noticia es el control de la inflación y la disciplina de las finanzas públicas, sin incremento de impuestos y aplicando medidas de austeridad aplaudibles, pero que en exceso causan más daños que beneficios. Hay varias decisiones del gobierno federal que no son buenas noticias para el Estado. Las prioridades del gobierno de López Obrador están en los programas sociales y en las grandes obras que ha propuesto, como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y en el rescate de Pemex. Aunque justificadas estas prioridades, para nuestro estado y municipios significa que habrá menos recursos en participaciones federales, un casi nulo presupuesto de inversión en infraestructura y una reducción en los apoyos para la seguridad pública en el caso de los municipios en un momento delicado. También hay una reducción importante en los apoyos al campo. Preocupa la desaparición del Seguro Popular, que afectará a millones de personas para quienes era la única forma para atender su salud. De igual manera, preocupa la reducción de los recursos para el mantenimiento de las escuelas. Todo pinta a que vamos a tener otro año difícil. Así que a tomar precauciones. Ni modo, así es esto. En La Voz del Pitic, lo tenías que saber, lo tenías que escuchar. 88.1 FM, La Voz del Pitic. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Muy buenas tardes, aquí estamos en su programa Odisea Cósmica. Pues aquí con María Elena Sayas. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Qué tal, Julio? Pues muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a ti y a todas y todos el auditorio que nos está escuchando. Pues quiero decirles, primero ahorita podemos hablar casi al final un poco más de esto, pero el sábado próximo de esta semana, digamos, tenemos el 30 de noviembre, 2 eventos que son para el público en general y que son gratuitos, y ojalá los aprovechen, ¿verdad? Que primero es, bueno, de hecho el viernes hay un programa de actividades también para académicas, digamos, en la ERNO, para celebrar el 45 aniversario de la Estación Regional Noroeste de Geología de la UNAM, y el sábado tienen ellos ahí en el lugar en su propio espacio, tienen ahí un evento de divulgación. Eso va a ser hasta las 3 de la tarde, y más tarde nosotros del DIFUS, del Departamento de Investigación en Física, tenemos el área de astronomía, la Noche de las Estrellas, ¿verdad? Que generalmente nos recibimos bastante gente y nos daría mucho gusto que nos acompañen de nuevo a partir de las 5 de la tarde. Tenemos un programa muy completo. Bueno, ya habiendo dicho esto, pues tenemos un invitado realmente que nos da mucho gusto, muy muy especial, un profesor visitante en el Departamento de Investigación en Física, el doctor Felipe Pérez Rodríguez, a quien le damos una cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. Y pues él está ahorita como profesor visitante. Y María Elena, si gustas hablarnos un poco acerca del doctor. Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Pues él es el doctor Felipe Pérez Rodríguez. Él nace en Ciudad de México en 1962, un 3 de febrero. Y actualmente él trabaja en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. La Benemérita Universidad. Okay. Sí. Sí, era lo que me confundía. Pero él ahora mismo tiene un año de profesor visitante invitado por el doctor Jorge Gaspar, ¿verdad? Sí, a partir del mes de agosto de este año. Inició mi año sabático aquí en la Universidad de Sonora. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias. A su estancia. Bueno, él cursa sus estudios primarios en la Escuela Rafael Valenzuela, en el Distrito Federal. También hace sus estudios secundarios y de auxiliar de contabilidad en Escuela Tecnológica Industrial 128 en México DF.
y del 76 al 79 hace sus estudios vocacionales y de técnico en mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 del Instituto Politécnico Nacional de México DF. De 1979 a 1980 realiza los estudios del primer año académico en la licenciatura de Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en México Distrito Federal. De 1980 a 1981 realiza estudios de idioma ruso en la Universidad Estatal de Kharkov, así se pronuncia. Sí, Kharkov. A.M. Gorky, Kharkov, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1981 a 1986, estudios superiores en la especialidad de física en la Universidad Estatal de Kharkov, también ahí en Rusia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y hace una especialización en física teórica. Y su tema de tesis es resonancia magnético-acústica de los metales con superficies de Fermi no esféricas en el campo magnético inclinado. Yo me pregunto, ¿cómo escoge una carrera de física teórica cuando su vocacional no tiene nada que ver? No, la vocacional se refiere a la del Instituto Politécnico Nacional. Sí, no, técnico el mantenimiento de máquinas. No, pero esa es una especialización que se daba además de los estudios vocacionales. Ah, ok, muy bien. En la vocacional, en ese entonces era la 8, yo creo que sigue siendo el mismo número. Sí, claro. La preparación para los futuros estudiantes del Politécnico pues era tenía una gran componente de física y matemáticas. Muy bien, pues continuemos. De 1986 a 1989 realiza sus estudios de doctorado en física en la Cátedra de Física Teórica de la Universidad Estatal de Kharkov. Su especialización es física del estado sólido y su tesis, su tema es excitación electromagnética no lineal del sonido en los metales. Entonces, es en general los estudios que el profesor ha hecho. Tiene un conjunto de actividades profesionales muy amplio. Él ha dirigido muchas tesis de doctorado, de maestría, de licenciatura. Ha ganado premios, tengo entendido, y reconocimientos. Y bueno, vamos a cederle la palabra para que nos comente algo más. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este programa de divulgación de la ciencia. En realidad, me da mucho gusto que compañeros, colegas de la Universidad de Sonora, en particular del Departamento de Investigación en Física, pues estén también dedicados a esto, que es muy importante, la divulgación. No solo la generación del nuevo conocimiento que es útil e importante para nuestra sociedad, sino también pues el transmitir este conocimiento no solo a nuestros estudiantes, sino a la población en general, que estén enterados de lo que están haciendo los científicos en México, en Sonora, en Hermosillo. Exactamente, aquí pues precisamente es un programa de divulgación de la ciencia. El nombre Odisea Cósmica más o menos empezamos primero con temas astronómicos, ciencia del espacio, pero después hemos ido ampliándolo a diferentes temas de ciencia, y precisamente nos interesa mucho tener invitados así con toda la experiencia que por ejemplo usted tiene, ¿verdad? Para que nos explique a nosotros en general, al auditorio, y para tratar de fomentar precisamente las carreras científicas, y para que la gente se entera de qué tantas aportaciones importantes puede tener la ciencia en la vida de todos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el propósito, digamos, que tratamos de manejar en este programa. Y pues usted realmente es una persona que nos da mucho gusto tener aquí, porque sabemos que maneja un área de la física y de la óptica de gran importancia, ¿verdad? No muy conocido por la mayoría de la gente, digamos. ¿Nos puede definir más o menos cuál es su actividad principal en su trabajo de investigación? Bueno, si resumimos un poco lo que mencionó de mis estudios la doctora María Elena,
Pues yo más bien diría que me formé, pues, sí, en el área de física. Siempre me gustó la física desde la secundaria. Después en la vocacional tuve la fortuna de participar en algunos concursos de física y representar al Politécnico. Y ya cuando decidí entrar a la carrera de física en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas en Politécnico, pues sí, también me interesó ir a otros países donde pues la física ya tenía una gran tradición, y tuve la oportunidad entonces de continuar estos estudios en el extranjero, en particular pues a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se había firmado un convenio de intercambio y pues yo apliqué a una de esas becas. ¡Qué bien! Y pues eso me permitió viajar a tomar estos estudios de física. Y sí, pues tuve que iniciar con el idioma, por eso era necesario estudiar el idioma ruso, que era el idioma oficial en la Unión Soviética. Eso me llevó un año, porque tenía que estudiar con los colegas rusos, estudiantes, y en universidades pues donde todos estudiaban en ese idioma. Después pues terminé los estudios, como se mencionó, de licenciatura en el área de física. Hice un posgrado ya más especializado en el área de física del estado sólido. Ese es el área que realmente yo desarrollo, física del estado sólido. La física, bueno, tiene muchas áreas, pero la física del estado sólido es en particular importante. Es muy amplia. Yo creo que una gran cantidad de los premios Nobel son del área de física del estado sólido por sus aplicaciones. Estamos hablando de materiales superconductores, de materiales semiconductores. Estamos hablando también de nuevos materiales que tienen propiedades muy variadas. Pueden ser propiedades ópticas, propiedades acústicas, mecánicas me refiero, propiedades térmicas, que son de mucho interés para la sociedad misma, para su desarrollo. La electrónica no se hubiera podido desarrollar sin el desarrollo de la física del estado sólido. Así es, sí. Entonces, esta parte de la física es muy importante. ¿Sí? De hecho, cuando estaba estudiando, tuve el dilema de si estudiar física de altas energías o física de estado sólido, que son las dos grandes ramas que yo diría que hay en la física, y otras también muy importantes, pero estas dos, digamos que son donde hay mayor número de físicos. Y pues yo decidí estudiar física del estado sólido pensando en que regresaría a México, de que las aplicaciones pues serían más directas y de mayor beneficio para México. Y creo que no me equivoqué, porque sí, el área de física de estado sólido pues se ha desarrollado en México. Y hay muchos institutos en nuestro país que estudian propiedades de materiales sólidos. A eso se refiere estado sólido. Sin embargo, la física evoluciona y digamos que los materiales naturales pues han sido ya bastante bien investigados, sus propiedades ya se conocen. Y llegamos a la época, a la era moderna, en que tratamos de crear nuevos materiales con propiedades que no tienen los materiales naturales, o sea, los materiales que nos da la naturaleza y que encontramos pues en el suelo, en cualquier lugar. Son materiales artificiales que son de interés, y que tienen propiedades nuevas no encontradas en los materiales naturales. Me refiero a los llamados metamateriales. O sea, más allá de los materiales naturales, sí. Entonces, por definición, son materiales hechos por el hombre, y que extienden las propiedades que encontramos en los materiales
naturales que nos da la naturaleza, a otros rangos de propiedades o rangos donde las propiedades no se encuentran en los naturales. Y eso permite su aplicación en diferentes campos de la actividad humana. Entonces, en este último periodo, última década, me he dedicado al estudio de metamateriales. Son, entonces, digámoslo así, los nuevos materiales. Y voy a dar ejemplos, digamos, de algunos de ellos. Pues se inició con los metamateriales fotónicos u ópticos o electromagnéticos, como se quiera llamar. Son materiales formados por dos o más elementos. Pueden tener componentes metálicas y dieléctricas, o sea, no conductoras. Y estos metamateriales, pues resulta que poseen propiedades que no se habían observado antes en materiales naturales. Y una de esas propiedades es la refracción negativa. ¿A qué me refiero? Pues nosotros sabemos o hemos observado que un haz de luz, al pasar de un medio transparente a otro medio transparente, pues suele cambiar su dirección. Es el fenómeno de refracción. Lo podemos ver cuando la luz pasa del aire al vidrio o al agua. Entonces el haz de luz se refracta, cambia su dirección. Pero esa refracción está bien estudiada y ya desde 1621 Snell un investigador científico había determinado que cómo se refracta la luz. Y esas leyes, o la ley de Snell, se conoce bastante bien y se enseña en los cursos de óptica, en física básica, en diferentes niveles incluso, no solo desde física básica, pero también suele estudiarse ya en cursos más avanzados con otros formalismos. Pues resulta que estos materiales con índice de refracción negativo no se habían encontrado, no se habían diseñado, mejor dicho, y fue hasta los 90s, inicios del año 2000, que se fabricaron los primeros metamateriales fotónicos con índice de refracción negativo. Y en estos materiales la refracción de la luz no ocurre como Snell lo predecía para los materiales naturales con índice de refracción positivo. En realidad la luz se refracta, pero cambiando drásticamente su dirección, muy distinto a lo que observamos con los materiales naturales. Esto permitió, pues, tener nuevos materiales con los cuales podemos controlar la propagación, mejor la propagación de la luz, prácticamente como uno quisiera, o sea, en cualquier dirección, porque con los naturales, pues, lo que se había diseñado principalmente, pues, eran lentes que nosotros conocemos, las lentes ópticas, y pues tenemos que diseñar las lentes de formas cóncavas, convexas, de tal manera que uno pueda controlar más o menos la propagación de las ondas de luz. Pero con estos nuevos materiales, pues se lograba pues ya dirigir o diseñar una trayectoria específica para las ondas electromagnéticas o el haz de luz. Esto permitió diseñar, pues yo diría, dos tipos de dispositivos. Uno es la lente perfecta, es decir, diseñar lentes con estos metamateriales que permiten observar objetos incluso de tamaño, utilizando luz visible, de tamaño submicrónico, lo cual no se podía. Cuando hablo submicrónico quiere decir de tamaño menor de una micra o de media micra, ¿sí?
Nanomateriales, por ejemplo. Bueno, nanomateriales... más grande que los nanos, ¿verdad? Un poco más grande que nanómetros, sí. O sea, ahorita los límites de estas lentes, pues es realmente submicrónico para la luz visible. ¿Sí? Okay. Entonces, se pueden observar objetos mucho menores que la longitud de onda de la luz que estamos utilizando. Con las lentes normales, pues solamente podemos ver objetos pues de tamaño micrométrico con los microscopios, pero tenemos un límite, no podemos ver objetos más pequeños. Y estas lentes, por eso se les llamaron perfectas, porque permitían ver objetos con mucha, con bastante buena resolución y de tamaño mucho menor que la longitud de onda que se está utilizando. En este caso es la longitud de onda del visible. Tal vez estoy hablando en términos muy técnicos, pero lo más importante es que estos metamateriales encuentran una aplicación importante como son las superlentes, y otra aplicación es el camuflaje. Como podemos controlar la propagación de las ondas electromagnéticas, de la luz, entonces podemos hacer que la luz evada objetos y que un observador pudiera ver, o más bien no podría ver un objeto que está cubierto por un metamaterial, porque la luz lo rodearía a través de este metamaterial. No es invisibilidad, es más bien camuflaje. O sea, se oculta. Se oculta, no se puede definir, digamos, el objeto en sí. Sí, pero es una aplicación importante para ciertas áreas de seguridad o cosas de ese tipo. Sí, principalmente en el área militar. Bueno, por eso estos últimos años he estado estudiando metamateriales. Me interesó mucho el área. Y bueno, comentando lo que hay más allá de las aplicaciones, pues está el hecho de que pues sí hemos creado un grupo científico aquí en México. Estoy hablando de gente que está trabajando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estoy hablando también de gente ahorita que está colaborando conmigo aquí en el Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora, en el INAOE, allá en Puebla. Y hay gente también en el Instituto en la UNAM, en el Instituto de Física, Ciencias Físicas, y podría mencionar que incluso en universidades como la Universidad de Zacatecas, hay gente que está dedicada al estudio de estos metamateriales. Es decir, la aportación que hacen los mexicanos en esta área pues es relevante, es importante. Principalmente es en el área teórica la aportación. Sin embargo, ya en los últimos años pues ya surgieron grupos experimentales que fabrican estos metamateriales. Entonces, lo que estamos tratando ahora de hacer, particularmente durante mi estancia, es pues ya diseñar, fabricar estos metamateriales con propósitos específicos. Y bueno, espero que durante este año pues saquemos algunos prototipos ya hechos aquí en los laboratorios del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Sí, doctor, a mí me parece muy interesante el poder fabricarlos, porque con ellos pues podríamos mejorar o aportar nuevos tipos de aplicaciones, porque a medida que variamos la composición química tenemos diferentes aplicaciones, ¿no? Mire, ahorita nos comenta, porque vamos a ir a un corte, si les parece. Muy bien, sí. Volve.
La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Bañuelos Asesorías. ¿Vas a entrar a Unison o alguna otra universidad? No te quedes fuera y prepárate con Bañuelos Asesorías. Asiste a nuestros cursos para tu examen de admisión. Búscanos en Facebook como Bañuelos Asesorías. Visítanos en Gastón Madrid, número 29, esquina con Guerrero, Colonia Centro. Manda tu WhatsApp al 6622-753656. Bañuelos Asesorías. El mejor internet va contigo a todas partes. Conecta Sonora. El futuro en conexión a internet ya está a tu alcance. La más rápida y segura conexión a internet para tu casa o empresa es Conecta Sonora. Misma rapidez en subida y bajada de contenidos. Además, paquetes justo a tu medida. Cobertura, banda ancha empresarial rápida y segura. Soporte técnico. Privacidad. Atención personalizada. No te pongas límites. www.sonoraconecta.com. El mejor internet, la mejor banda ancha. Conecta Sonora. Va contigo. Patrocinador de La Voz del Pitic. El radiador de La Voz del Pitic trae para ti recomendaciones, tecnología, literatura, redes sociales, astronomía, ciencia y datos curiosos. Y por supuesto, acompañados de muy buena música, escúchanos con David González en punto de las 3 de la tarde de lunes a viernes por La Voz del Pitic 88.1 FM. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Bueno, pues seguimos aquí con el programa. Pues yo creo que aquí María Elena planteó algunos puntos que nos gustaría que usted nos dijera acerca de los comentarios de María Elena. Quisiera hacer el comentario de que en los metamateriales no es a través de la variación de la composición química. Okay. Es las propiedades de los metamateriales surgen de utilizar diferentes componentes, pero con diferentes propiedades físicas. Es decir, podemos tener un material metálico y uno dieléctrico, pero no hay ninguna reacción química entre ellos. Las propiedades físicas que emergen se deben a la estructura de estos materiales. Pero para adquirir una estructura yo necesito mezclarlos, combinarlos, sintetizarlos, hacer algo. No, aquí simplemente hay que ordenarlos. Okay. O sea, son compositos, ¿verdad? Algo así. Sí, pero con estructura definida. Ajá, cristalina, sí. Pues. Es decir, se puede, digamos, colocar alambres metálicos, simplemente, todos paralelos, de manera que formen un arreglo cuadrado, ordenada, regular, ¿sí? Y eso ya es suficiente para que sus propiedades físicas se modifiquen. O sea, la nueva propiedad proviene del arreglo que se hace, ¿sí? Okay. Y lo que es interesante que la nueva propiedad no se tiene en ninguno de los dos componentes. Ok, surge de la combinación de los componentes. Del arreglo. Del arreglo. Sí, no es una mezcla o no se lleva a cabo ninguna reacción química. Simplemente hay un arreglo que produce un nuevo efecto físico. Ok, entonces, ¿cómo entonces yo puedo manipular ciertos átomos para que yo pueda arreglar geométricamente? ¿Qué geometría tienen estos? Aquí hay que decir que estos metamateriales están formados por materiales ya
macroscópicos, o sea que ya tienen una gran cantidad de átomos. No se está hablando de ordenar átomo por átomo, sino más bien el material. El material, sí. De hecho, en aplicaciones acústicas, no solo en ópticas, se utilizan materiales de gran tamaño. Pueden ser barras de aluminio distribuidas periódicamente y son barras que uno puede comprar así y colocarlas, y las han utilizado para absorber el sonido, o sea, que sirvan como amortiguadores de las ondas acústicas. Sí. Y eso es una aplicación Lo directa. que determina entonces es la longitud de onda que va a interaccionar ahí. Digamos que tiene que ser una longitud de onda más pequeño que la longitud de onda, digamos, ¿verdad? Que se está, sí, se está es suficiente trabajando. que el arreglo o la distribución tenga un periodo, o sea, una distancia entre los elementos que se utilicen, en este caso barras, que sea preferentemente mucho menor que la longitud de onda de el campo que se está aplicando. Si Por es eso en campo acústica no hay problema, porque sí, son grandes longitudes de onda. Entonces, pero digamos, si hablamos de ondas electromagnéticas, ondas de radio, como ahorita están transmitiendo a través de la radio, son longitudes de onda ya que pueden ir de 1 metro, 2 metros más, o sea, entonces la estructura simplemente tiene que tener distancias entre los elementos mucho menores que esas longitudes de onda. Entonces, estos arreglos se pueden hacer como tipo Legos, así, por ejemplo, o sea, los arreglos periódicos. Exactamente, es eso. La característica de estos metamateriales es que son estructuras periódicas. Es decir, se tiene un elemento base que se repite y se forma una estructura periódica. Preferencialmente, o la forma, como decía Marielena, la geometría, por ejemplo, ¿puede ser una celda cuadrada o hexagonal, o qué sería lo más? No, bueno, depende de la propiedad. Las estructuras simples sí son arreglos de barras, de cubos, esas son estructuras simples. Sí. Pero también se pueden tener arreglos de esferas, arreglos incluso de estructuras complicadas como anillos. Que se ordenan periódicamente dependiendo de la propiedad que uno quiera estudiar. O sea, los arreglos son muy diversos. Y al inicio sí se estudiaron metamateriales o fabricaron metamateriales de tamaño macroscópico. Pero como se quiere aplicar en frecuencias, o más bien longitudes de onda muy pequeña, se tuvieron que desarrollar ya estructuras de tamaño nanométrico, y eso ya requiere de tecnologías más avanzadas para su fabricación. Sí. Pero actualmente ya se cuentan con ese tipo de tecnologías, son caras, hay que decirlo. Sin embargo, aquí, digamos, lo que estamos haciendo ya en el Departamento de Investigación Física de la Universidad de Sonora, pues sí, ya estamos fabricando estructuras nanométricas que van a ser utilizadas como metamateriales. Por ejemplo, con una impresora láser, una impresora, ¿cómo le llaman esas impresoras? 3D. ¿Cómo? 3D. 3D, una 3D, por ejemplo, ¿usted puede hacer algunas de esas estructuras? Sí, nada más que sí, les voy a decir que las impresoras tridimensionales tienen un límite. Hemos tratado y hecho algunos metamateriales, principalmente acústicos. Y el problema ahí es el tamaño o el espesor mínimo que deben de tener los elementos. ¿Tiene que ser muy delgado? Sí, y hay un límite para las impresoras tridimensionales. Pero para aplicaciones acústicas son bastante buenas las impresoras. Sí. Para estas, tengo entendido que también se pueden utilizar para ondas sísmicas. Es una manera de absorber, digamos, para proteger una estructura. ¿Es posible usar ese tipo de material? Cuando hablamos de vibraciones, o de sonido, principalmente nos referimos a las ondas acústicas que se propagan en el aire. Pero también hay ondas acústicas
en los sólidos y son las ondas que se transmiten a través del suelo, por ejemplo, cuando sucede algún evento sísmico. Entonces se propagan las ondas acústicas y como decía, los metamateriales pueden servir ya sea para desviar a la onda o que se propaga, o pueden servir también para que no se transmitan a través de ese medio. Entonces hay dos posibilidades ahí. Una es desviar a la onda acústica y claro, ahí se necesitaría un metamaterial de gran tamaño que tiene que abarcar grandes distancias pero también se pueden utilizar como materiales que no permitan la propagación de esa onda, que la amortiguen. Por ejemplo, en un edificio, ¿será posible que en algún momento dado se utilicen estos materiales, no sé, en la base, en donde están las fundaciones del edificio y puedan absorber? Sí, de hecho ya hay algunos edificios, prototipos, que utilizan arreglos periódicos en los fundamentos de los edificios, precisamente para evitar que esas ondas sísmicas lleguen, y se propaguen y puedan causar daño, ¿cierto? Es un tema fascinante, ¿no? Sí, muy impresionante, porque cuando uno habla de metamateriales, yo esperaba de alguna manera no partir de los materiales que ya estaban hechos y arreglarlos, sino como que yo tenía que fabricar ese nuevo material partiendo pues como tú dices, de las reacciones químicas o por el calor, llevar a cabo una fusión o una sinterización o un tratamiento térmico. Pero aquí parece ser que son los arreglos físicos los que nosotros necesitamos para poder mandar la longitud de onda que deseamos y ocasionar el efecto. Sí, simplemente previsto, hay que ordenar los elementos de manera regular. De hecho, puedo decir que ya se conocían estos materiales antes como cristales fotónicos o cristales fonónicos, para el caso de ondas acústicas, que son arreglos periódicos de materiales con diferentes características, ya sea mecánicas o ópticas. Sin embargo, el concepto de metamaterial viene a sustituir el concepto de cristal fotónico, en el sentido que el metamaterial describe al cristal fotónico como un medio homogéneo, con parámetros efectivos, con propiedades efectivas. Pero en realidad se puede decir que es el mismo sistema, ¿sí? Un cristal fotónico y un metamaterial. En sus orígenes, por ahí leí que un ruso, ¿no? Víctor Beselago, ¿no? Empieza con esto, ¿verdad? Sí escribió un artículo en los 60s dedicado a este tema. De hecho, él se preguntaba qué sucedía cuando un material tiene una permitividad negativa y una permeabilidad negativa, y llegó a la conclusión que el índice de refracción tenía que ser negativo. Era una predicción, y fue hasta el año 2000, como yo decía, 2001, que se fabricaron ya estos metamateriales con las propiedades que él había supuesto en su trabajo. Y de hecho, Beselago ya había predicho la superlente, el índice de refracción negativo y estas propiedades que podrían tener estos materiales. Y tiene también propiedades magnéticas, ¿verdad? Al hablar de permitividad y permeabilidad, se refiere tanto para cuestiones... Precisamente, por ejemplo, cuando hablamos de que un metamaterial está compuesto de, digamos, de elementos de cobre y aire, pues el cobre no es un material magnético, y sin embargo, precisamente las estructuras de cobre en aire, estructuras que tienen forma de anillos abiertos y tienen también alambres de cobre, tienen respuesta eléctrica, dieléctrica, una permitividad negativa, y tienen respuesta magnética, también resulta ser negativa. Pues los alambres pues no son otra cosa nada más que unas espiras que generan un campo magnético.
Entonces de ahí surge la propiedad magnética, por la forma de estos alambres, forma de espiras cortadas. Entonces se genera un momento magnético y a eso se debe su respuesta. Pero en sí el cobre no es magnético. Sí. Entonces en la naturaleza solamente existen esas permitividad y permeabilidad positivas, así es. No hay materiales con esos índices negativos. Lo que pasa es que sí los hay, sin embargo en los materiales naturales esas dos propiedades, o sea, epsilon, la permitividad negativa y la permeabilidad negativa, están en diferentes rangos de frecuencia. La epsilon y la mu, ¿verdad? Para los que saben algo de física. Sí. La permitividad por lo regular es negativa a altas frecuencias y la permeabilidad puede ser negativa en alguna resonancia, pero es de bajas frecuencias. Entonces no se lograba tener esas dos propiedades en el mismo rango de frecuencia. En cambio con estos metamateriales sí se logra hacer eso. Entonces ya se pueden fabricar estos metamateriales. Por ejemplo, una vez escuché el ópalo. ¿El ópalo qué tipo de material? ¿Es metamaterial natural o qué es? Bueno, hay ópalos naturales y ópalos artificiales. Sintéticos, ajá. Sí. Pero ambos son arreglos periódicos de esferas de sílice que cuando ustedes ven un ópalo, pues tiene el efecto de la iridiscencia. ¿Sí? Eso se debe a que es un arreglo periódico. ¿Sí? Y entonces, pues refleja la luz y vemos los diferentes colores. Sin embargo, también se pueden ver como un metamaterial por el hecho de ser un arreglo periódico. Pero para resaltar sus propiedades es necesario, en lugar de utilizar sílice, por ejemplo, fabricar materiales que tengan propiedades de mayor contraste. Puede ser de esferas metálicas en aire, por ejemplo. Entonces ya sería un metamaterial, pero ya es fabricado. En cambio el ópalo todavía sigue siendo un material, que encontramos en la naturaleza. Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho en divulgación, usar la calcita para que la gente vea la birrefringencia. Mira cómo es un fenómeno realmente muy curioso para todo el mundo, ¿no? Cuando ve que ese fenómeno, ¿no? Sí, que tiene dos índices de reflexión. Exacto. En el caso de los metamateriales, ¿tiene algo así similar, para tener múltiples? Sí, bueno, solo es cuestión de fabricarlos. Pues en general son materiales anisótropos, los que presentan el fenómeno de la birrefringencia. Es necesario que tengan dos ejes ópticos, entonces biaxiales, y se observaría el fenómeno. Sí, pero eso es, lo observamos en los materiales naturales y en los metamateriales, pues simplemente lo podríamos observar en otros rangos de frecuencia. No lo vemos en los materiales naturales. Sí, y pues ahorita que estábamos en el receso, le preguntaba acerca de los de que si se puede hacer litografía, estoy pensando, por ejemplo, en longitudes de onda más pequeñas, ¿no? O sea, para siempre como que hay el gran reto es hacer los dispositivos más pequeños, ¿no? Los transistores, etcétera, todos los componentes, de un chip, ¿no? De un circuito integrado. ¿Usted cree que avisora que esto pueda llevar, con esto de los superlentes, puedan ayudar a mejorar, a disminuir, el tamaño de hacer litografía, ¿será una posibilidad esto? Bueno, más bien yo diría al revés. Gracias a la litografía podemos fabricar metamateriales de tamaño más pequeño, ¿sí? Que puedan servir ya sea como superlentes o como filtros. Porque hay limitantes fuertes, ¿no? Para hacer chips, en cuanto a miniaturizar, ¿verdad?
Bueno, yo más bien diría que los metamateriales se están integrando en dispositivos optoelectrónicos. O sea, están ayudando a la electrónica. Los metamateriales sí funcionan como lentes, pero si son ondas de baja intensidad, pues no van a ser dañados. En cambio, si se utilizan como lentes y se les aplica una onda, unas de alta intensidad, pues tienden a dañarse. Pero ahorita tenemos precisamente un proyecto con un grupo rumano donde nos pidieron fabricar metamateriales para ser usados con luz de alta potencia. O láseres de alta potencia. Entonces, sí, lo primero que nos dijeron es que hay que ver el costo de sus metamateriales porque es seguro que se van a dañar durante el uso. Oigan, ¿qué tal si nos platica ahorita más tarde eso para irnos a un corte? La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Seguimos aquí charlando aquí con el doctor Felipe Pérez Rodríguez, un tema bastante interesante de los metamateriales, más allá de lo que la naturaleza nos da, materiales ingeniería de materiales, ¿no? Para hacer qué propiedades quisiéramos tener y cómo se hacen. Y pues creo que había algún comentario tuyo, ¿verdad, sí, Mariela? Yo le comenté a Pérez que si finalmente ese grupo de rumanos que te pedían obtener un metamaterial y lo iban a exponer a un láser, la intensidad o el calor o la coherencia de la misma luz del láser, de qué manera podría dañarlo, ¿no? Sí, los fenómenos de los cuales hablamos, como la refracción negativa, sí. Son fenómenos que observamos con luz de baja intensidad, pero también hay fenómenos ópticos no lineales, donde se utilizan intensidades altas o sea, láseres de alta intensidad que pueden dañar los materiales. Entonces tenemos un proyecto de colaboración de estudiar fenómenos no lineales con metamateriales. Y sí, nos advirtieron desde el inicio que si la fabricación de esos metamateriales no iba a ser muy costosa porque podría ser que durante el estudio de estos materiales pues se dañen y entonces hay que sustituirlos pero estamos buscando, yo creo que ya estamos a punto de encontrar una opción que sea económica. De hecho, también las aplicaciones requieren que los materiales no sean muy caros, porque si son muy caros, pues van a tener aplicaciones limitadas. Entonces, o sea, el diseño no solo es encontrar la propiedad, no solo es fabricar el material, sino también buscar que no sea muy costosa. Sí, claro. Y entonces hemos visto que estructuras de plata en aire son las adecuadas. La plata porque no es tan cara y con relación al cobre tal vez sea un poco más cara, pero
tiene propiedades con relación al cobre que son mucho mejores para la construcción o fabricación de metamateriales. Entonces, son esas estructuras que estamos ahorita estudiando. Sí, la verdad que a mí me despierta muchas ideas locas, ¿no? No puedo resistirme a la tentación de preguntarle, por ejemplo, ahorita nos hablaba de los superlentes, por ejemplo, en astronomía, por ejemplo, tenemos una limitación muy fuerte, digamos, aún con los telescopios en el espacio está el límite de resolución de Rayleigh, por ejemplo, ¿verdad? Que no la resolución no podemos ir más allá del tamaño del diámetro del telescopio, etcétera. Ahí pudiera tener alguna influencia, digamos, en reducir ese límite de resolución, digamos, hacerlo, ¿será posible o no? Bueno, si estamos hablando de telescopios normales con lentes ópticas, habría que fabricar superlentes y ver si se logra un efecto positivo, o sea, de que la resolución sea mejor, ¿sí? Porque las aplicaciones de las superlentes actualmente es para ver objetos muy pequeños, exacto, sí, pero a distancias muy cercanas. Exacto, sí. En el caso de los telescopios, pues los objetos están muy alejados y la luz que llega, pues ya viene atravesando una gran distancia y atraviesa la atmósfera, entonces no solo afecta el medio exterior, ¿sí? Sería una aplicación interesante el estudio de objetos alejados, pero yo diría que ahorita más bien sus aplicaciones es para observar objetos a cortas distancias. Para microscopía, por ejemplo. Microscopía principalmente. En telescopía, el problema que hay es de que si la luz que nos llega, pues es la que pues ya se propagó a través de una gran distancia y se ha perdido cierta información en su travesía porque es absorbida por diferentes medios. Muy bien. Y la otra inquietud que le señalaba hace un momento es, por ejemplo, el prisma, ¿no? Lo que hizo Newton al descomponer la luz blanca que viene del sol en colores, ¿verdad? Debido a la dispersión, y eso se debe pues a que el índice de refracción depende de la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, se puede lograr también esto con metamateriales, una dispersión de luz, digamos, que tomar espectros. Sí. Bueno, el fenómeno de dispersión refractivo se refiere a que el índice de refracción depende pues de la longitud de onda. Entonces los colores en el visible que tenemos pues se refractan de manera distinta porque el material tiene un índice de refracción distinto para cada frecuencia. Sí, yo estoy pensando realmente, por ejemplo, en posibles aplicaciones espectrógrafos, ¿verdad? Que pudiera ser interesante porque a veces tenemos limitantes en un espectrógrafo, que pues si el enfoque de la cámara, etcétera, el tamaño del detector y ciertas cosas así que nos limitan, digamos. Sería interesante que se pudieran diseñar espectrógrafos así de este tipo. Tocas un tema muy interesante. Sí. Como vimos o hemos platicado, pues hay muchas ideas, bastantes desarrollos y muchas posibilidades. Y es aquí donde requerimos más gente, más investigadores, más ingenieros interesados en el área. Sí. Porque sí, para desarrollar o aplicar estos conceptos en diferentes áreas de la actividad humana, pues se requiere de gente preparada y que lo lleve a cabo. Entonces, todas estas aplicaciones son muy interesantes y potencialmente se pueden llevar a cabo, pero necesitamos que llegue gente nueva, joven, que se interese en esta área y que nos ayude realmente a transmitir este conocimiento que estamos obteniendo pues a la sociedad misma. Pues yo creo que es el motivo de este programa, ¿verdad, María Elena? Claro que sí, difundir. O sea, que esto pues lo escuchen los jóvenes y todo mundo, porque realmente el conocimiento
no es exclusivo de nadie, ¿no? Entonces, el interés, digamos, de la gente, pero sí, particularmente de los niños, los jóvenes, que vean en esto una posible vía para su desarrollo, digamos, futuro, ¿no? Que realmente esto despierta mucho la imaginación, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con usted, doctor, por habernos acompañado y traído toda esta serie de conocimientos que, como decía al principio, no son tan conocidos por la gente, ¿verdad? Sí, porque como son nuevos investigaciones, nuevas líneas de investigación, pues hay que difundirlos y motivar a los estudiantes para que ellos sigan en un futuro encontrando nuevos metamateriales. Muy bien. Pues entonces los invitamos, recordamos la Noche de las Estrellas este sábado a partir de las 5 de la tarde. Por ahí se pueden estacionar por la Colosio, enseguida del Centro de las Artes, a partir de las 5 de la tarde. Tendremos muchas cosas muy interesantes para todos. Y de nuevo, doctor, muchas gracias. Y nos estaremos escuchando de nuevo el próximo martes. Claro que sí, hasta luego, bye. Hasta luego, muchas gracias. Las opiniones expresadas en Dos Pájaros